En este video vamos a resolver el siguiente problema. El conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones que podemos observar aquí es un subespacio vectorial de R4. Nos piden determinar dos cosas con respecto a este subespacio. Una base e indicar su dimensión. Y si la dimensión de este subespacio, que es el espacio del conjunto de soluciones del sistema, es menor a 4, nos piden hallar vectores de tal manera que nosotros podamos obtener ahora una base, ya no para el subespacio, sino para R4. A este subespacio que contiene todas las soluciones del sistema de ecuaciones nosotros lo vamos a llamar W. Siempre que hablemos de W vamos a estar hablando del conjunto de soluciones. Entonces, vamos con la solución de la primera parte. A ver, para nosotros obtener una base para este subespacio, nosotros necesitamos primero saber cuál es el subespacio. Como tal no lo tenemos, tenemos el sistema de ecuaciones, pero no hemos obtenido las soluciones de ese sistema. Así que como primer paso vamos a obtener las soluciones de este sistema de ecuaciones. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la representación matricial para, como ya sabemos, llevar esa matriz a una matriz que sea equivalente por filas para poder resolver el sistema de forma más sencilla. Entonces, cogemos los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. En la primera fila, que es la primera ecuación, nos quedaría 2, 1, menos 1, 3. De ahí el término independiente es 0. En la segunda fila o segunda ecuación nos quedaría menos 4, menos 5, 11, menos 5, 0. En la tercera fila, que representa la tercera ecuación, ¿qué nos va a quedar? 1, menos 1, 4, 2, 0. Y para finalizar la última fila, que representa la última ecuación, ¿qué nos va a quedar? 1, voy a extender un poquito más la matriz, menos 4, 13, 3, 0. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, para mayor facilidad, es intercambiar la fila 1 con la fila 3, de tal manera que nosotros podamos tener este 1 que tenemos aquí como pivote en la fila 1. Entonces, intercambiamos fila 1 y fila 3. Lo que antes era fila 1 ahora va a ser fila 3. Entonces vamos a tener 1, menos 1, 4, 2, 0. La segunda fila, menos 4, menos 5, 11, menos 5, 0. La tercera fila es 2, 1, menos 1, 3 y 0. Y la cuarta fila es 1, menos 4, 13, 3, 0. Ahora bien, con el pivote, que ahora sí ya es 1, que por facilidad lo hacemos así para poder realizar los cálculos de forma más sencilla, eliminamos todo lo que esté por debajo del pivote. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a tener que realizar? Van a ser las siguientes. Para la fila 2, como yo tengo que eliminar ese menos 4 y el pivote es 1, entonces va a ser la fila 2 más 4 veces la fila 1. Para la fila 3, ¿qué vamos a tener? La fila 3, si el pivote es 1 y yo tengo en la fila 3 un 2, va a ser entonces la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Y en el caso de la fila 4, nos va a quedar como en la fila 4 tengo un 1 y el pivote es 1, simplemente es fila 4 menos fila 1. Realizamos cada una de estas operaciones elementales de fila. Para la, para la fila 2, bueno, vamos a realizarla para la primera para la fila 2. Pero en este caso, como la fila 1 no estamos realizando ninguna operación, queda igual. Nos quedaría 1, menos 1, 4, 2, 0. Para la fila 2 va a ser la fila 2 más 4 veces la fila 1. Eso nos quedaría menos 4 más 4 por 1, 0. Menos 5 más 4 por menos 1 nos quedaría menos 9. Acá 11 más 4 por 4, 4 por 4 es 16, más 11 es 27. Y acá vamos a tener menos 5, ¿verdad? Vamos a tener menos 5 más, perfecto, vamos a tener un momento, verificamos que todo esté correcto, sí, perfecto, tenemos menos 5 más 4 por 2 es 8,
nos quedaría 8 menos 5, 3. Y de ahí 0 más 4 por 0, 0. La siguiente operación, fila 3 menos 2 veces fila 1. Es decir, fila 3, 2 menos 2 por 1, 0. 1 menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 nos queda 2. Más 1, 3. De ahí, menos 1 menos 2 por 4 nos queda menos 8. Con el menos 1 se nos hace menos 9. Y por último, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 3 menos 2 por 2, es decir, nos quedaría menos 4 más 3, esto nos da menos 1. Aquí, 3 menos 2 por 2, menos 4 más 3, esto nos da, como les acabo de mencionar, esto nos da menos 1. Y luego vamos a tener 0, menos 2 por 0, 0. Seguimos con la fila 4. La fila 4 es fila 4 menos fila 1. 1 menos 1, 0. Menos 4 menos menos 1 nos va a quedar menos 4 más 1 nos quedaría menos 3. De ahí, fila 4, que es 13, menos 4 es 9. Y ahí nos va a quedar 3 menos 2 nos queda 1. De ahí 0 menos 0, 0. Perfecto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, en este caso, vamos a la fila 3 y lo vamos a hacer convenientemente. A la fila 3, digo, a la fila 3, a la fila 2, donde está el menos 9, la vamos a multiplicar pero por menos un tercio. ¿Por qué por menos un tercio? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tanto la fila 1 como la fila 2 quedan exactamente, no, tanto la fila 1, 3 y 4 quedan iguales. 1, menos 1, 4, 2, 0. La fila 2 es 0 por menos un tercio, 0. Menos 9 por menos un tercio nos quedaría 3. Acá, 27 menos un tercio, 27 por menos un tercio nos quedaría menos 9. Y 3 por menos un tercio nos quedaría menos 1. 0, porque 0 por menos un tercio es 0. Y las otras filas quedan igual. 0, 3, menos 9, menos 1, 0. Y de ahí nos quedaría 0, menos 3, ¿verdad? 9, 1. ¿Por qué hicimos esto convenientemente? Porque nos damos cuenta que la fila 2, la fila 3 y la fila 4 son prácticamente las mismas. Bueno, en el caso de la fila 2 y la fila 3 sí son las mismas. Vamos a ver entonces qué operaciones, utilizando ahora este pivote, tenemos que realizar para poder eliminar ese 3 y ese menos 3. Entonces seguimos por aquí. En el caso de la fila 3, donde está este 3 de aquí, va a ser la fila 3, como el pivote es 3, sería menos fila 2. Y para la fila 4, como el pivote es 3 y quiero eliminar ese menos 3, lo único que tengo que hacer es sumar fila 4 más fila 2. De ahí entonces nos queda lo siguiente. Para la fila 1 y la fila 2 no hay ningún cambio. 1 menos 1, 4, 2, 0. De ahí 0, 3, menos 9, menos 1, menos 1, 0. De ahí 3 menos 3, 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. Menos 9 menos menos 9 nos quedaría menos 9 más 9, 0. Menos 1 menos menos 1 nos quedaría 1 menos 1. 1 más 1, 0. 0 menos 0, 0. Para la fila 4 es la fila 4 más la fila 2. 0 más 0, 0. Menos 3 más 3. En este caso nos queda ¿qué? Nos queda 0. 9 más menos 9, 0. 1 más menos 1, 0. Y 0 más 0, 0. Perfecto. Ahora bien, podemos observar que esta matriz ya está en la forma escalonada por filas. Todo, si hay fila 0 están al final y todo pivote está más a la derecha con respecto a las filas superiores. Perfecto. De aquí entonces nosotros podemos ver lo siguiente. ¿Cuáles son las filas que nos van a proporcionar información? La segunda y la primera. En este caso, para la fila 2, para la fila 2 vamos a tener, recordemos que cada una de las columnas está asociada con una variable. Este es x1, x2, x3, x4. Para la fila, utilizando la fila 2, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 3, x2, menos 9, x3, menos x4, igual a 0.
¿Y aquí qué podríamos hacer? Bueno, aquí bien podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, despejar x4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que x4 es igual a que a 3x2 menos 9x3. Perfecto. Ahora bien, esto era de la fila 2. Para la fila 1, ¿qué tenemos? Tenemos que x1 menos x2 más 4x3 más 2x4 es igual a 0. x1 menos x2 más 4x3 más 2x4 es igual a 0. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar, como nosotros ya sabemos que es x4, pues lo obtuvimos de la anterior fila, vamos a reemplazar x4 aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? x1 menos x2 más 4x3 más 2 por x4. ¿Pero qué es x4? Es 3x2 menos 9x3 y esto es igual a 0. Nos queda entonces x1 menos x2 más 4x3. 2 por 3 es 6, más 6x2, 2 por 9, por menos 9 nos va a quedar menos 18 x3 y esto igualado a 0. De ahí tenemos entonces que x1, aquí podemos sumar, nos va a quedar 6x2 menos x2 nos va a quedar más 5x2. Y de ahí, menos 18 más 4, eso nos queda menos 14 x3 igual a 0. De ahí entonces, ¿qué tenemos? Que x1 es igual a 14 x3 menos 5 x2. Perfecto. Entonces, si nosotros damos a x3 y a x2 variables, x3 es igual a t y x2 es igual, llamémoslo u, entonces nosotros vamos a tener que la solución de este sistema de ecuaciones es la siguiente. Es un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. x1 es 14 por x3, pero x3 ¿qué es? T menos 5 por x2, pero x2 es u. De ahí x2 es u, x3 es t y x4 es 3 veces por x2, pero x2 es u menos 9 por x3, pero x3 es t, donde ese u y t son números reales. Entonces, el conjunto solución W es el conjunto de todos los vectores x1, x2, x3, x4 pertenecientes a R4, tal que se cumple lo siguiente, o sea, lo que tenemos ahí, que x1 es igual a 14t menos 5u, x2 es u, x3 es t y x4 es 3u menos 9t, donde ese de nuevo t y u son números reales. Ahora bien, nosotros ya hemos conseguido cuál es el conjunto W explícitamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una base, pero una base no es nada más que un conjunto que genera y es linealmente independiente. Entonces, nosotros queremos encontrar un conjunto W que genere, es decir, que W sea generado por este conjunto H y que este conjunto sea linealmente independiente. Entonces, enfoquémonos en esta primera parte, en la parte en la que buscamos que el conjunto sea un conjunto que genere a W. Entonces, si un vector cualquiera, x1, x2, x3 y x4 pertenecen a R4, no, a R4, o sea, es un vector que pertenece a R4, pero ahora yo quiero en particular que pertenezca a W. Entonces, este vector, por el hecho de pertenecer a W, cumple lo siguiente, cumple que su primera componente x1 es que es 14, de hecho lo voy a poner en otro color, es 14t menos 5u. De ahí su segunda componente x2 es u, su tercera componente x3 es t y su cuarta componente va a ser entonces 3u menos 9t. Perfecto, donde ese u y ese t son números que son números reales. Ahora bien, nosotros podemos separar
voy a poner, sigamos por aquí. Nosotros podemos separar el vector como una suma en la que el primer vector solo tenga términos de t y el otro vector solo tenga términos de u. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 14t, 0t, menos 9t, más menos 5u, u, 0, 3u. Notemos que si nosotros sumamos estos vectores, obtenemos el que tenemos arriba. Ahora bien, nosotros podemos sacar el t de tal manera expresarlo como la multiplicación de un escalar, porque en el fondo t es un número, un escalar, por un vector. Sería 14, 0, 1, menos 9. Más, hacemos lo mismo con el u. Nos va a quedar menos 5, 1, 0, 3. Entonces dense cuenta que estamos llegando aquí, donde recordemos que u y t son números reales. Estamos llegando a que un vector cualquiera, x1, x2, x3, x4, que pertenece a w, se escribe como combinación lineal. De hecho lo voy a poner explícitamente. Se escribe como combinación lineal de estos vectores, del vector 14, 0, 1, menos 9 y del vector menos 5, 1, 0, 3, donde recordemos que este t y este u vienen a tomar el papel de los alfa 1, es decir, de los escalares, y este alfa 2. Entonces, el conjunto que genera, ya tenemos cuál es un conjunto que genera a w, porque todo vector se escribe como combinación lineal de estos dos. Entonces, h, que es el conjunto generador, es el conjunto que tiene los vectores 14, 0, 1, menos 9 y al vector menos 5, 1, 0, 3. Perfecto. Entonces, este conjunto es un conjunto que genera a W. Además, este conjunto, por la manera en cómo se obtuvo, en la que solo recordemos, yo quería que de cierta manera el primer vector solo contuviera términos de t y el segundo vector solo tuviera términos de u. Este conjunto ya por ese hecho va a ser linealmente independiente, pero sin embargo lo vamos a probar. Ahora veamos que H es un conjunto linealmente independiente. Para ello, ¿qué hacemos? Partimos de la combinación lineal alfa 1 por 14, 0, 1, menos 9, más alfa 2 por menos 5, 1, 0, 3, igual al 0 vector, que el 0 vector para el espacio R4 es el vector que contiene todos sus componentes 0, obviamente cuando se definen las operaciones usuales, y como no nos dijeron operaciones distintas a las usuales, asumimos las usuales. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a tener? De aquí es sencillo ver que tenemos lo siguiente: multiplicamos por cada componente y sumamos. Vamos a tener 14 alfa 1, ¿verdad? Menos 5 alfa 2. La segunda componente tenemos alfa 2, la tercera componente tenemos alfa 1 y en la última tenemos menos alfa 1 más 3 alfa 2, ¿verdad? Esto igualado al vector 0, 0, 0, 0. Ahora, como cada una de las componentes tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la igualdad de vectores, ¿qué vamos a tener? Que 14 alfa 1 menos 5 alfa 2 es igual a 0, que alfa 2 es igual a 0, que alfa 1 es igual a 0 y que menos 9 alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a 0. Entonces de aquí directamente ya se ve que alfa 2 es 0, alfa 1 es 0, si es que se reemplaza aquí cumple y si se reemplaza acá también cumple. Entonces, ¿qué se tiene? Que alfa 1 es igual a alfa 2 y es igual a alfa 3 y por lo tanto así H es un conjunto linealmente independiente. Entonces ya tenemos cuál es el conjunto H que nosotros queríamos. Ahora bien, notemos lo siguiente. Bueno, lo voy a volver a copiar aquí. El conjunto H es el conjunto 14, 0, 1, menos 9 y menos 5, 1, 0, 3.
Ahora bien, este conjunto, ¿cuál es la dimensión? Bueno, esta es una base, esto es una base. Es una base para W. Entonces, como ya es una base y todas las bases tienen la misma cantidad de vectores, entonces podemos decir que la dimensión de W es igual a ¿qué? A 2. Ahora bien, claramente esta dimensión es menor que 4, que es igual a la dimensión de R4. Ah, perfecto. Entonces, notemos lo siguiente. Ya tengo una base, ya sé que la dimensión es 2 y la dimensión que es menor a la dimensión de R4, que es 4. Entonces, la pregunta aquí, bueno, eso responde a la primera parte. La segunda parte es, nos pedían, si es que la dimensión era menor a 4, yo quiero obtener, o más que obtener, es añadir a H, añadir vectores a Y, añadir o agregar vectores a H de tal manera que el conjunto H unido con el conjunto H al momento que yo le una estos dos vectores, no sé cuáles son, pero que yo le una, sea una base para R4. Entonces, para eso vamos a apoyarnos de dos teoremas súper importantes. El primero teorema: si es que sí tenemos un conjunto de vectores en un espacio vectorial, o más sencillo, sea, vamos a ponerlo, sea H un, pongámoslo aquí, sea H un subconjunto, un subespacio. No, bueno, ni siquiera tiene que ser un subespacio, puede ser simplemente un subconjunto linealmente independiente. Bueno, vamos, no agreguemos que sea linealmente independiente. Lo que yo quiero decir aquí es que si yo tengo un conjunto en el que el conjunto no pertenece al generado, entonces al momento que yo añado ese vector sigue siendo linealmente independiente. Entonces vamos a ponerlo así: CH, un conjunto de vectores, sea un conjunto de vectores de B, de un espacio vectorial B, linealmente independiente. Ahora bien, ya tenemos un conjunto como el que tenemos ahorita de vectores linealmente independientes. Si nosotros tomamos un vector B que no pertenece al generado de este conjunto H, entonces al momento que yo añado a este conjunto H lo uno con el conjunto B que no pertenece a su generado, entonces este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto linealmente independiente de vectores, y si un vector no pertenece al generado de ese conjunto, entonces al momento que yo le añado al conjunto ese vector, es un conjunto que es linealmente independiente. Y tiene sentido, porque si nosotros añadimos al vector, si el que no pertenece al generado, no puede ser combinación lineal de los elementos de H. Y si no es combinación de los elementos de H, entonces al momento que yo plantee la combinación alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3, no puede ser que me dé, para el caso del alfa n que acompañe a B, ese coeficiente no me puede dar un número que sea distinto de 0, porque en tal caso se contradice el hecho de que B no pertenezca al conjunto generado por H. Entonces, eso por un lado. Ahora bien,
Para nosotros poder completar el espacio vamos a utilizar, va a ser el primer teorema importante a saber, y el segundo teorema importante a saber va a ser el siguiente. Por aquí lo tenemos, sea B un espacio vectorial, sea B un espacio vectorial de dimensión, sea B un espacio vectorial de dimensión n mayor que 0. Entonces, un conjunto B1 hasta Bn, que obviamente tiene estos n vectores, es linealmente independiente si y solamente si este conjunto de vectores genera a B. Entonces, este es el segundo teorema. ¿Qué es lo importante o qué nos menciona este teorema? Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n, yo ya conozco la dimensión del espacio, por ejemplo R4. El conjunto es linealmente independiente si solamente si este mismo conjunto de n vectores genera todo el espacio. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya conozco a priori la dimensión del espacio, por ejemplo R4, yo sé que la dimensión es 4, porque ya sabemos una base canónica para ese espacio. Entonces, si yo ya pruebo que el conjunto con 4 vectores es linealmente independiente, directamente el conjunto genera. Es decir, ya no tengo que probar ambas cosas a la vez. Si yo conozco la dimensión del espacio y ya sé que es linealmente independiente con 4 vectores, en general, si la dimensión es n, con n vectores, directamente el conjunto va a ser un conjunto que genere todo el espacio, y eso ya no lo tengo que verificar. Ahora bien, puedo hacer lo contrario. Si es que yo ya sé que el espacio, que el conjunto de vectores genera, ese conjunto tiene que ser linealmente independiente. Entonces, es linealmente independiente si solo si el conjunto genera a B. Entonces, justamente este es el segundo teorema que vamos a utilizar para no estar a cada rato verificando si es que el conjunto genera, sino porque es más sencillo, apoyándonos en el teorema 1 que les acabo de mencionar ahorita, ir añadiendo vectores que sean linealmente independientes hasta alcanzar el número o la dimensión del vector que nosotros tenemos. Por ejemplo, a ver, nosotros teníamos aquí la base que hemos encontrado, H, ¿verdad? ¿Dónde está mi basecita? La voy a copiar por aquí. A ver, control C. Y la voy a copiar por aquí. Ups. Vamos a poner un poquito por acá abajo. Perfecto. Entonces nosotros tenemos esta base. Pero nosotros no queremos... esta base es una base para W. Yo la quiero extender a una base de R4. Entonces nosotros sabemos que para R4, ¿cuántas? Como la dimensión de R4 es 4, yo sé que debería tener una base para R4, debería tener estos dos vectores, yo les puedo seguir añadiendo de tal manera que sea linealmente independiente y a partir de esta base conseguir otra base para R4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, nosotros ya sabemos que W es el conjunto que es generado por H, es decir, es el conjunto de todas las soluciones del sistema de ecuaciones. Vamos a tomar un vector B que no pertenezca al generado por W, pero como nosotros ya sabemos, que no pertenezca al generado por H. Pero como nosotros ya sabemos que el generado por H es W, simplemente tengo que buscar un vector pues que no satisfaga el sistema de ecuaciones. Entonces volvamos para aquí arribita. ¿Las soluciones cuáles eran? Aquí. Nosotros teníamos la solución del sistema de ecuaciones. Siempre una solución es de este tipo, ¿verdad? Es 14u menos 14t menos 5u, donde x2 es u, x3 es t, x4 es u menos 9t. Entonces consigamos una solución y cambiémosle algo para que obviamente ya no cumpla. Entonces, por ejemplo, de hecho este conjunto también lo vamos a copiar.
para trabajarlo mejor en la parte de abajo. Control C. Vámonos a utilizar este conjunto para no hacer mucho problema por ahí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, recordemos que x1 y x2 eran libres. Entonces demos a x2 el valor de 0, a x3 el valor de 0. De ahí, x1, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el vector 14 por 0 menos 5 por 0, 0. Ah, bueno, obviamente no, el vector 0. Y de ahí el x4 nos quedaría 0. Ahora bien, esto es una solución. Ahora bien, en vez de tomar a x2 como 0, lo voy a tomar como 1. x2 va a ser 1, x3 va a ser 0, x1 va a ser 0 y x4 va a ser 0. Esto lo estoy tomando intencionalmente. Entonces vamos a ver si se cumple esto. A ver, con x2, bueno, ya le estoy dando, este va a ser el valor de u. x1, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser 14 por t, que t era x3 por 0, menos 5 por u, pero u es 1. Entonces x1 debería ser menos 5. Y yo estoy diciendo que x1 sea 0, entonces obviamente este vector, el vector que tiene como primera componente 0, el segundo 1, el tercero 0 y el cuarto 0, obviamente este vector no pertenece a W porque no satisface estas condiciones. No satisface las condiciones para que pertenezca para que sea solución del sistema de ecuación. Ahora bien, como este vector de aquí 0, 1, 0, 0 no pertenece a W, es decir, no pertenece al generado por H, el conjunto H unido con el vector 0, 1, 0, 1, 0, 0 es linealmente independiente. Es decir, ahora vamos a tener, ya tenemos un conjunto, llamémosle H', un conjunto que ahora tiene tres vectores. ¿Cuáles son esos tres vectores? 14, 0, 1, menos 9. 14, 0, 1, menos 9. 0, 1, menos 9. El otro vector es menos 5, 1, 0, 3. Menos 5, 0, 1, 3. Y el nuevo vector que obviamente no pertenece al generado es 0, 1, 0, 0. Entonces ya tenemos ahora un conjunto de vectores que son el conjunto de tres vectores que son linealmente independientes. Pero ¿eso es suficiente para encontrar una base para R4? No, ups, aquí era al revés. Aquí era menos 5, 1, 0, 3. Verifiquemos. Menos 5, 1, 0, 3. Perfecto. 14, 0, 1, menos 9. 0, 1, 0, 0. Ahora bien, yo quiero ya añadí un vector de tal manera que este conjunto sigue siendo linealmente independiente, pero recordemos que la dimensión de R4 es 4 y yo tengo hasta ahorita 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un vector, o de nuevo un vector B, que no pertenezca ahora al generado por H asterisco. Pero para eso obviamente necesito saber cuál es este conjunto. Antes era sencillo porque directamente ya sabía que el generado de H era W. Sin embargo, ahorita sí tenemos que saber cuál es el conjunto generado de H asterisco. Entonces, para ello vamos a preguntarnos cuándo un vector pertenece a H asterisco. Entonces, un vector X, Y, Z, W pertenece a H asterisco si es que se escribe como combinación lineal de estos tres vectores. Entonces, ¿qué vamos a tener? X, Y, Z, W tiene que ser combinación lineal de estos tres vectores, es decir, alfa 1 por 14, 0, 1, menos 9, más alfa 2 por menos 5, 1, 0, 3, y lo voy a poner por aquí abajito para no
no molestar, más alfa 3 por 0, 1, 0, 0. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda, si desarrollamos un poco por el lado derecho, nos queda x, y, z. W es igual a ¿qué? De hecho, voy a sumar todo directamente. Nos quedaría 14 alfa 1 menos 5 alfa 2. Alfa 3 por 0, 0. Perfecto. De ahí nos va a quedar alfa 1 por 0. Nos quedaría alfa 2 más alfa 3. Perfecto. De ahí alfa 1 más alfa 2 por 0 más alfa 3 por 0. Simplemente queda alfa 1. Y por último nos queda aquí menos 9 alfa 1, ¿verdad? Menos 9 alfa 1 más 3 alfa 2 más alfa 3 por 0. Pues nos queda alfa 3 por 0, 0. Perfecto. Entonces dos vectores son iguales y es que sus correspondientes entradas, sus correspondientes componentes son iguales. De ahí que nos queda 14 alfa 1 menos 5 alfa 2 es igual a x. ¿Qué nos queda? Que alfa 2 más alfa 3 es igual a y. De ahí alfa 1 es igual a ¿qué? A z. Y por último nos queda menos 9 alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a w. Entonces tenemos que ver, obviamente, para cuándo es posible encontrar este alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para poder expresar este vector como combinación lineal de estos. Para eso, este sistema, ¿qué tiene que ser? Para poder encontrar ese alfa 1, alfa 2, alfa 3, tiene que ser consistente. Entonces, siempre esto lleva a la pregunta de cuándo este sistema de ecuaciones es consistente, para qué valores de x, y, z, para qué vectores x, y, z, w este sistema es consistente. Para ello lo tenemos que analizarlo y para ello lo vamos a hacer por medio de la representación matricial asociada, es decir, para la matriz asociada al sistema de ecuaciones. Entonces, cogemos los coeficientes que acompañan a cada uno de los alfa. Tenemos 14 menos 5, 0, x. De ahí 0, porque el alfa 1 no está aquí en la segunda ecuación, tenemos 0. De ahí tenemos 1, 1, y. De ahí alfa 1, 1, 0, 0, z. Y para la última nos queda menos 9, ¿verdad? 3, 0, w. Ahora bien, de nuevo, por facilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar este 1 y lo vamos a intercambiar con el 14 para tenerlo como pivote. Entonces, vamos a llevar a esta matriz a su forma escalonada por filas. Para ello, y para sencillez, vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 3. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 1, 0, 0, z. La segunda fila queda igual 0, 1, 1, y. De ahí 14 menos 5, 0, x. Y por último tenemos menos 9, 3, 0, w. Perfecto. Ahora bien, con este 1 eliminamos ese 14 y ese menos 9. ¿Cuáles son las operaciones correspondientes? Va a ser entonces la fila 3. Es la fila 3 que tiene el 14 menos 14 veces la fila 1. Mientras que la fila 4 es la fila 4. Como ya tengo el 9 ahí, simplemente es más 9 veces la fila 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Seguimos. Nos va a quedar la primera fila queda igual 1, 0, 0, z. La segunda fila también queda igual 0, 1, 1, y. La tercera fila va a ser 14 menos 14 por 1, 0. De ahí menos 5 menos 14 por 0, menos 5. 0 menos 14 por 0, pues nos queda 0. Y ahí x menos 14 por z, nos quedaría x menos 14z. Para la fila 4, ¿qué nos va a quedar? La fila 4 es fila 4 más 9 veces fila 1. Menos 9 más 9 por 1, 0. 3 más 9 por 0, 3. De ahí, ¿qué nos queda? 0 más 9 por 0, 0. Y de ahí, w más 9 por z, w más 9z. Perfecto.
Entonces, ¿qué tenemos? W más 9z. Ahora bien, con este pivote eliminamos todo lo que tengo por debajo. ¿Qué operaciones tengo que realizar? Pues para la fila 3, que está S-5, va a ser la fila 3 más 5 veces la fila 2, y para la fila 4, donde está S3, va a ser la fila 4 menos 3 veces fila 2. Perfecto, seguimos. Vamos a hacer las operaciones por aquí a la derecha. Entonces, ¿qué nos queda? 1, 0, 0, z. La fila 2 queda igual 0, 1, 1, y. Y por último tenemos 0, porque sería 0 más 5 por 0, 0, menos 5 más 5 por 1, 0, 0, 0, más 5 por 1 nos quedaría 5. Y acá nos quedaría la fila 3, que es x menos 14z más 5y, es decir, x menos 14z más 5y. Y en el caso de acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0 menos 3 por 0, 0, 3 menos 3 por 1, 0. Y aquí 0 menos 3 por 1 nos quedaría menos 3. Y acá, ¿qué nos va a quedar? W más 9z, ¿verdad? W más 9z menos 3 veces lo que tenía en la fila 2, es decir, menos 3 por y. Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer bueno, podemos hacer ambos, podemos hacer cada uno de estos uno para poder realizar la operación correspondiente. Entonces, fila 3 va a ser un quinto de la fila 3 y fila 4 va a ser un tercio fila 4 para que me quede 1 y menos 1 correspondientemente. Entonces va a ser 1, 0, 0, z, 0, 1, 1, y, 0, 0, 1. Aquí queda todo multiplicado por un quinto, x menos 14z más 5y. Y acá nos va a quedar 0, 0, menos 1, todo multiplicado por un tercio, ¿verdad? W más 9z menos 3y. Perfecto. Ahora bien, ¿qué para con este pivote eliminar el que tengo abajo? ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente sumar. Entonces me va a quedar que la fila 4 va a ser la fila 3. Bueno, fila 3 más fila 4. Perfecto, la fila 4 lo sumo a la fila 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La fila 1 queda igual 1, 0, 0, z, 0, 1, 1, y, 0, 0, 1, un quinto, x menos 14z más 5y. Y por último nos va a quedar 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0. Y acá, pues sumamos ambas, vamos a sumar estas dos cositas que tengo aquí, simplemente sumar. Entonces nos quedaría, de hecho lo voy a poner a un ladito, sería un quinto x menos 14 quinto z, quinta con quinta se va, nos quedaría más y, menos, bueno, más un tercio w más 3z menos y. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Esto va a ser igual a un quinto x, se fue. Acá, el y con el y también se nos va, más un tercio w, perfecto. Y aquí nos va a quedar 3 menos 14 quintos. Entonces esto nos queda 15 menos 14 sobre 5, y esto nos queda entonces un quinto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Más un quinto z. Esto con esto se va. Entonces la expresión que nos queda aquí, un quinto x más un tercio w más un quinto z, es lo que nos queda aquí. Ahora bien, para que este sistema sea consistente, el valor que nosotros tenemos aquí, si es que esto fuese un valor que es distinto de 0, el sistema no puede ser consistente, por la misma razón de que siempre nos quedaría 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 0 por alfa 3.
igual a un valor, llamémosle K, que este valor sea distinto de 0. Eso es imposible. Yo no podría encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3 para que me dé un valor que sea distinto de 0. Entonces, por lo tanto, para que el sistema sea consistente, para que el sistema sea consistente, tomemos o consideremos, para que el sistema sea consistente, se tiene que un quinto x más un tercio w más un quinto z tiene que ser igual a 0. Podemos multiplicar todo por 5 y nos va a quedar x más, bueno, podemos multiplicar de hecho todo por 15. Entonces, si multiplicamos todos por 15, nos va a quedar 3x más 5w más 3z igual a 0. Entonces, ¿cuál es el conjunto generado por h asterisco? El conjunto bueno, vamos a ponerlo aquí. El conjunto generado por h asterisco es el conjunto de todos los vectores x1, x2, x3, x4. Bueno, nosotros lo hemos puesto como a, b, x, y, z, w. X, y, z, w, elemento de R4, tal que se cumple la condición de que 3x más 5w más 3z es igual a 0. Perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos esta condición aquí. Ahora bien, yo voy a tomar un vector pues que no cumpla eso. Pues un vector, recordemos que nosotros tenemos un vector que no pertenezca a h asterisco. Entonces, sencillo, pues tomamos el vector, yo que sé, 0, 0, 0. Entonces, esto sería 0, esto sería 0. Y aquí tomamos un vector distinto de 0, un valor distinto de 0, 1. Entonces aquí me quedaría 3 igual a 0 y eso no se puede dar. Entonces me daría 3 y eso obviamente es distinto de 0. Entonces el vector que tenemos que añadirle a h' es el vector 0, 0, 0, 1. Perfecto. Y entonces ya con eso ya tenemos la base para R4. Entonces vengo y a esta base, a este conjunto de 3 vectores linealmente independientes, le voy a añadir uno más. ¿Cuál es el vector que le voy a añadir? El vector 0, 0, 0, 1. Y esta, que lo vamos a llamar h, ya no h asterisco, sino h'. H' es una base para R4, porque recordemos, cuando yo añado vectores de tal manera que no pertenecen al generado, este conjunto es linealmente independiente, y por el segundo teorema que mencionábamos, como este conjunto es un conjunto linealmente independiente con 4 vectores, ya genera, y por lo tanto, ¿qué es? Es una base para R4. Y con eso culmina todo este ejercicio bastante completo. Muchísimas gracias.